Buenas tardes, que el Señor les bendiga en esta hora. No sé en qué momento me van a escuchar, pero quisiera llevar esta palabra que el Señor ha puesto en nuestros corazones y que nos hace reflexionar también. O sea, la palabra del Señor nos debe de causar eso en nuestros corazones, una reflexión, una exhortación, un ánimo a seguir adelante en este camino. Yo quisiera que ustedes me acompañaran ahí en Hebreos capítulo 4, versículo 11 y siguientes. Dice ahí en capítulo 4, versículo 11, dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Fíjense, hermanos, de que hoy en día la mayoría de personas están bajo un dominio de una ideología, de una doctrina que alguien la analizó, la pensó y la compartió, la respaldó con unos versículos, con otros capítulos por acá, y sacó una doctrina, ¿ya? Y esa doctrina es la que ha venido a, a crear algo en el corazón de las personas que están involucradas en una congregación. Pero nosotros, como cristianos, como seguidores de Cristo, debemos de entender que nuestra base primordial es las escrituras, las que estamos leyendo acá. Nosotros debemos de entender que el Señor Jesucristo nos dejó estas escrituras para que nosotros seamos consolados, para que nosotros seamos llenos de frutos, pero en el Espíritu de Dios, como dice en Gálatas. Dice que más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, ¿ya? Mansedumbre, templanza, fe, ¿ya? Contra tales cosas dice que no hay ley, dice, ¿ya? Pero cuando estamos hablando de esos frutos, estamos hablando de una manifestación espiritual. Porque si usted viene y empieza a hablar del espíritu, la mayoría de personas empieza a decir, bueno, ¿en qué momento va a hablar de los que se caen en el espíritu? Dice, el descanso en el espíritu, de los de la risa en el espíritu, de los que miran visiones y en fin. Fíjense, hermanos, de que sí es cierto, en el libro de Joel, el profeta Joel habla de todo lo que estamos compartiendo ahorita, pero se ha venido tergiversando la manifestación de ese espíritu. Porque realmente, hermanos, la manifestación del espíritu es la que se está impregnada en las escrituras, ¿ya? Las escrituras están llenas e inspiradas por Dios, por su Santo Espíritu, ¿ya? Por eso es que yo quise compartir esta palabra hoy, porque fíjense, hermanos, que la mayoría de nosotros no tenemos como base primordial las escrituras, sino que tenemos como base una predicación, o sea, nosotros ya nos vamos dejándonos de llevar por lo que nuestros pastores o nuestros maestros nos enseñan bajo una doctrina que les están impartiendo a muchos, ¿ya? Si usted no habla lenguas es porque usted no está siendo bautizado por el Espíritu. Si usted no cae en un descanso espiritual, tampoco usted está lleno del Espíritu. Manifestaciones extrañas, hermanos, que realmente la Biblia no lo dice así. Ya hay gente que dice, Dios me habló así audiblemente, cuando realmente el Señor nos habla solo por medio de lo que está escrito, hermanos. ¿Ya? Solo por medio de lo que está escrito, Dios nos puede hablar. Solo por medio de lo que está escrito, Dios puede dar un testimonio. Solo por medio de lo que está escrito, Dios puede abrirnos los ojos. Aunque el apóstol Pablo dice que en la naturaleza, pues da testimonio también de la obra y la grandeza de nuestro Dios.
nos habla. Así dice el apóstol Pablo que por medio de la naturaleza Dios nos enseña, ¿ya? Pero no está diciendo que eso es el fundamento de todo, sino que el fundamento está en lo que está escrito. Por eso yo quise leer acá en Hebreos. ¿Por qué? Porque dice que tiene la palabra del Señor, tiene la capacidad de discernir, dice, ¿ya? De discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. No soy yo. No sé si me estoy dando a entender. No soy yo, porque mucha gente dice, tengo el discernimiento para ver qué es lo que está pensando el hermano. Eso ya es un espíritu pitunista, pues, o sea, que hay gente que adivina y que trata la forma de ver qué es lo que está desarrollándose en el corazón de una persona, pero eso no es así, pues, ¿ya? Entonces el Señor tampoco vino a tener un espíritu de pitonismo, si no el Señor lo hubiera dicho, yo sé qué estás pensando, sino que dice que en la palabra dice que él oía y miraba la expresión de las personas o los discípulos cuando tenían alguna duda y no se atrevían a preguntar, ¿ya? Entonces a eso es lo que yo voy, ¿ya? Que nosotros podamos estudiar la palabra del Señor y que ellas son las que dan testimonio de mí, dijo el Señor Jesucristo, ¿ya? Pero la mayoría de nosotros nos dejamos guiar más por lo que nos endulzan el oído. Por eso es que en el libro de Timoteo, en la primera carta de Timoteo, en segunda creo que habla, dice que vendrán hombres que engañadores, que persuadirán, dice, el corazón del hombre y que tendrán comezón de oír. Miren, hermanos, la mayoría de nosotros nos gusta tener esa comezón de oír y hay mucha gente que le gusta oír un montón de cosas. Miren, hermanos, yo les soy honesto, soy poco para oír y para ver videos, más leo, pues tengo varios libros ahí que me ayudan a entender un poco más de la historia de la iglesia, pues, ¿ya? De cómo se ha venido degenerando, y cada día la Biblia, la palabra del Señor la han venido haciendo a un lado, haciendo a un lado, haciendo a un lado, haciendo a un lado, y hasta el punto que solo se quedaron con criterios humanos, con ideologías humanas, ¿ya? Yo me recuerdo cuando estaba pequeño, hermanos, que me llevaron a un grupo a orar y que mire que esto, que aquí, que el otro, y repita esta palabra, habla aquí, hable aquí, a ver que no sé, ya tienen el don de lenguas. Hermanos, cosas aprendidas, pues. ¿De dónde sacaron esas cosas, hermanos? Yo me recuerdo que habían jóvenes juntos conmigo que estábamos en esas adoraciones que se hacían y muchos caían, pues muchos caían en un descanso espiritual y la gente decía, no se golpeó la cabeza, se golpeó la espalda, no, me siento bien y nosotros nos queríamos caer y nos tambaleábamos, déjese llevar por el Señor, decían las personas que ministraban en ese entonces. Pero ¿dónde está entonces? ¿De dónde sacaron eso? Porque si no, aquí el Señor Jesucristo lo estuviera diciendo, pero no lo dice. La mayoría de nosotros seguimos buscando y siguiendo ese tipo de doctrinas diabólicas, hermanos. Diabólicas. ¿Por qué? Porque nos llevan a un engaño, no nos llevan a la verdad. Las cosas que nos llevan a la verdad son las que están aquí escritas. Por eso es que dice el apóstol acá, dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. A quien tenemos que dar cuentas. Pero ¿a qué es lo que voy con esto, hermanos? A lo que voy es que lo que está escrito aquí es lo que a mí me hace redarguir. Lo que está escrito aquí es lo que a mí me hace ser distinto. Yo quisiera que, tal vez no voy a llevar el orden, pero sí quisiera que miráramos ahí en segunda de Timoteo. Usted va a ver algo que la palabra del Señor nos habla. Segunda de Timoteo, capítulo 16. Usted va a ver algo que es bien interesante ahí. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Mire lo que dice ahí. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Ya? Entonces, la palabra del Señor no nos está orillando a nosotros
a que manifestemos cosas extrañas, ¿ya? Que digamos, póngale que yo le dijera, ay, fíjense, hermanos, que hoy escuché la voz del Señor audiblemente. No, yo le digo, yo leí la palabra y la palabra me redarguyó, la palabra me hizo hacer una conciencia en mi mente y en mi corazón que te necesito, Señor, yo necesito ser distinto, me exhortó, me lleva a algo verdadero, pues, ¿ya? Pero muchas veces, muchas denominaciones, hermanos, se preocupan más por esas cuestiones que no tienen nada que ver con lo que está escrito, hermanos. La palabra del Señor debe de ser nuestro fundamento primordial, porque así lo dice la palabra. El apóstol Pablo dice que sea Cristo nuestra roca verdadera, dice el apóstol Pedro, perdón. Es la piedra angular, ahí está la piedra angular, pero dice que esta piedra fue desechada por los hombres, ¿ya? Pero ¿cuál es esa piedra? Es esta, hermanos, es la palabra del Señor, es esta roca que nos da testimonio de Jesucristo. Y si usted quiere verlo, vayamos ahí a Segunda de Pedro. Usted va a ver algo bien interesante ahí. En Segunda de Pedro, capítulo 2, usted va a ver algo bien interesante ahí porque nos habla perfectamente la palabra del Señor. Es capítulo 3, versículo 2. Dice, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Versículo 3. Sabiendo primero esto, que los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Pero yo quisiera hacer mucho más énfasis en el versículo 2. ¿Por qué? Dice, pero que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. Entonces, cuando habla de la memoria, se está refiriendo que nosotros, a los discípulos acá, les está diciendo a los discípulos o a los oyentes que Pedro escribe, a los hermanos, les dice, miren, recuérdense de las palabras de los profetas que fueron dichas. Ya, tengan ustedes memoria de las palabras que fueron dichas por los profetas, y luego el mandamiento que el Señor les dio por medio de sus discípulos. O sea, se está refiriendo a ellos, ¿ya? Ahora nosotros, pues definitivamente, pues no podemos decir que hacer nuestra estas expresiones, sino que la expresión nuestra es el testimonio que ellos dejaron escrito aquí, porque el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, ellos nunca se imaginaron que lo que ellos estaban escribiéndole a los hermanos en cartas y todo esto no iba a ser el Nuevo Testamento. No sé si me estoy dando a entender, ¿ya? Ellos no sabían, ellos solo estaban escribiendo eso, ¿ya? Y no sabían realmente que esto iba a ser una Biblia, pues. No sé si me estoy dando a entender, espero que sí, ¿ya? Por eso es que el apóstol Pablo y el Señor Jesucristo y el apóstol Pablo dijeron esto: yo sufro por los que me conocen ahorita y por los que han de conocerme, dice. O sea, ellos se transportaron hasta nuestros tiempos, ¿ya? Ellos sufrían por los que los conocían físicamente y por los que iban a conocerlos, ¿ya? O a oír de ellos, ¿ya? Entonces, a eso se refiere aquí el apóstol Pedro, que se refiere a que les exhorta a los hermanos a que mantengan una memoria de los profetas y de los discípulos, ¿ya? De lo que ellos están compartiéndoles, ¿ya? Pero en ninguno de ellos se ve una manifestación extraña en cuanto a cosas raras, pues, ¿verdad? En cuanto al espíritu. Pero la iglesia hoy en día, pues no solo tiene esas manifestaciones, sino que tiene otras manifestaciones peores, pues. ¿Y cuáles son esas manifestaciones? Buscando un agrado para el hombre mismo. Yo estuviera aquí predicándole de cosas que le agradan a usted, cosas que usted quisiera escuchar, ¿ya? Pero a mí lo que me obliga, a mí lo que yo estoy leyendo, oiga bien, me obliga, ¿por qué? Porque debo ser responsable con lo que estoy predicando, pues, ¿ya?
Debo ser responsable con lo que le estoy dando a entender, porque si no, yo me las voy a tener que ver con Cristo. Ya, es una responsabilidad lo que uno debe decir aquí, pero muchos no tienen esa responsabilidad. ¿Por qué? Porque no creen y no conocen a Dios. ¿Ya? Por eso es que el sacerdote Ezequiel dice esto, el atalaya, hay de aquel, dice, si tú, dice, le has dicho que él está en pecado y él sigue su pecado, entonces te habrás librado de la sangre de aquel, dice, pero si tú, dice, lo ves en pecado y no le dices nada, entonces la sangre de este caerá sobre ti, dice, ¿ya? Entonces, ese es el ministerio del atalaya, de compartir la palabra, como lo dicen en 2 Timoteo 3:16, que sirve para exhortar, para la formación del hombre de Dios, ¿ya? La formación del hombre de Dios, pero hoy en día las personas no están formando a nadie, ¿ya? No forman a nadie, sino que más bien tiran el evangelio y lo tiran y lo tiran y lo tiran y lo tiran, pero no hay formación de nada. Porque cuando hay una formación por medio de la palabra, entonces hay un efecto. ¿Ya? Por ejemplo, cuando alguien ha prestado servicio militar, sabe que hay una formación. A las 5 menos cuarto tengo que estar de pie antes que cante, antes que toquen la trompeta. Es una formación. Firmes, bien uniformados, bien lustrados, cepillados, peinados, ya, pulcros. Es una formación, el cincho bien puesto abajo del ombligo, bien con un buen cinturón. Es una formación. Eso es el reflejo, porque usted mira, este como que es soldado, dice uno. ¿Por qué? Porque rápido mira el tipo de vestimenta que lleva y su parado bien erguido. Es una formación, se ve que está siendo formado. Pero una persona que no está siendo formada, que no hay formación, se ve a lejos también. ¿Por qué? Porque todo le viene guango, la autoridad y todo, mire, no respeta, ya, mire ustedes, no hay formación, solo escuchan la palabra como oír llover, pero la palabra del Señor debe de causar un efecto en nuestras vidas. Si usted y yo leemos la palabra con esa necesidad de que haga efecto en nuestra vida, entonces va a haber una formación en nuestras vidas. Dice uno, si conocieran realmente a Dios, esto no estuvieran diciendo eso. Yo quisiera que me acompañara ahí en en el Evangelio de San Juan, capítulo 16. Usted va a ver algo ahí en relación al espíritu, porque eso es lo que estamos hablando. El espíritu, dónde se manifiesta y cómo se manifiesta. Y cuáles son las reacciones de alguien que tiene el espíritu en su vida. Nada que ver con lo que las personas actúan. Dice aquí en el versículo 7, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Oiga bien, dice que el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Ya ha sido ya juzgado. No sé si me estoy dando a entender. ¿Ya? Entonces, ¿a qué es lo que voy con esto? Que dice que cuando viene el Espíritu de Dios en nuestra vida, está hablando del mundo. ¿Y nosotros dónde estábamos? Estábamos en el mundo, pues. Y cuando viene el Espíritu a nuestra vida, dice que lo primero que nos va a convencer es de qué, es de pecado. Y mire cuánta gente, cuando viene el Espíritu sobre ellos, dice que, pongón, caen, ya. Y aquellos ya se sienten buenos, pues, y se sienten, no, de pecado por cuanto no han creído a Cristo. Y esa es una palabra muy interesante, no creer. No creer. Miren lo que dice aquí. Dice Consolador, y no vendría a vosotros, mas si fuere, más si me fuera, dice, ¿verdad? Mas si me fuere, os le enviaré. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. De pecado, por cuanto, ¿qué dice? De pecado, por cuanto no creen en mí, dice.
O sea, aparte de los pecados que nos echamos en el mundo, pues, pero un pecado garrafal que nosotros hemos tenido es no creer en Él. Mire lo que dice ahí. Quisiera que me acompañara usted rápidamente ahí en Hebreos. En Hebreos capítulo 3:12. Mire lo que dice ahí. Vayamos rapidito porque a mí me abarca el tiempo. Por eso es que usted me mira que me acerco un poquito a la pantalla para ver cuánto tiempo llevo. Capítulo 3, versículo 12. Dice así. Dice algo bien interesante. Dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo. ¿De qué dice? De incredulidad para apartarse del Dios vivo. Cuando hablamos de que cuando hablamos que tenemos el Espíritu de Dios en nuestra vida, entonces creemos que hay un Dios y que es galardonador de aquellos que le buscan y que le sirven, dice la palabra. ¿Ya? Pero cuando creemos que hay un Dios, no es un Dios, o sea, es el Dios que está escrito en la Biblia, el Dios que hizo que Coré fuera tragado y consumido por la tierra y que los que lo seguían también fueron arrasados, dice. Ya, al punto que Moisés dijo, estoy espantado, dijo. Imagínense. Ese es nuestro Dios, ese Dios que habla el apóstol Pablo, que dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. ¿Ya? A ese Dios es el que está refiriéndose aquí, que nosotros no lo tengamos en poco. ¿Ya? Como que, sí es cierto. Miren lo que dice ahí en segunda de Pedro capítulo 3. Va a ver usted lo que dice ahí en segunda de Pedro capítulo 3. Y va a ver cómo es que capítulo 3, versículo 2. Perdón, hermanos. Esta cita no estaba, pero la vamos a leer. La vamos a leer porque dice, entonces vienen ellos y diciendo en el versículo 4, capítulo 3, versículo 4, dice, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que el tiempo antiguo fueron hechos por las palabras de Dios, dice, que el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios, los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsisten, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado de agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Entonces, ¿por qué es que toco este de 3 y el 12? En el capítulo 3 y versículo 12 dice que haya corazón malo de incredulidad. ¿Por qué? Porque muchos se apartan, porque me dicen, sí, el Señor tarda. O sea, miren, decían los judíos, si nuestros padres se durmieron y todavía tarda. El libro de Sofonías dice, Jehová ni hará bien ni hará mal, dice. Son como el vino asentado, dice en el libro de Sofonías. Son como el vino asentado. ¿Y cómo son los vinos asentados? Se vuelven vinagre. Usted agarre una copa de vinagre, vamos a ver si no siente aquello agrio. Ya no es como el vino, pues. Hay un sabor sabroso, dulce, ¿me entienden? Pero el vinagre no es ofensivo. Por eso es que en el libro de Sofonías dice, estos dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. Eso es apartarse de Dios. Eso es dejar de creerle a Dios. El Señor prometió regresar y va a regresar y nos va a rescatar de donde nosotros estamos en este mundo que ya nosotros no queremos estar aquí. Entonces, para eso es la palabra del Señor. La palabra del Señor es para que nos haga entender a nosotros que nosotros estamos aquí como peregrinos, como embajadores, dice el apóstol Pablo, como neblinas, dice que hoy estamos y mañana no estamos. Pero ¿cuántos de nosotros nos han dado un mensaje para aferrarnos a este mundo, para estar enraizados en este mundo, en negocios, en prosperidad, en ser uno famoso y esto aquí que el otro? Yo les digo algo, hermanos, si a usted está sirviendo este mensaje, bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Si se quiere encontrar con Dios,
encuéntrese con Dios, porque a Él le va a entregar usted cuentas. A Él es el que usted tiene que amar, porque Él murió por usted, porque Él planeó ese plan divino y maravilloso para que usted y yo hoy gocemos de una fe, gocemos de un consuelo, gocemos de una esperanza, dice la palabra del Señor, para que el día que Él venga, seamos raptados. Por eso es que el apóstol Pablo dice, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados, dice. Esa es la esperanza que nosotros debemos de tener. ¿Y esa esperanza cómo se conserva? Por medio de lo que está escrito. Miren lo que dice en relación al Espíritu Santo el apóstol Pablo en 1 Corintios. Miren lo que dice ahí en 1 Corintios capítulo 2. Usted va a ver algo que es bien interesante. ¿Por qué? Porque mire pues, ¿qué es el Espíritu Santo? ¿Qué es el Espíritu Santo? Mucha gente piensa que es una situación para hacer dinero, por eso es que a mí me molesta aquel hombre que dice que Pedro falló al decirle a aquel hombre que le pidió el Espíritu por dinero, porque la intención de aquel hombre era ofrendar, dice, ¿verdad? Avaro ese hombre que compartió eso, hermanos, es un gran avaro y mucha gente lo sigue. ¿Por qué? Porque está lleno de avaricia también. ¿Me entiende? Porque ese hombre pidiendo el Espíritu, ¿pero para qué? Para sacar más raja, porque era divino. Miren lo que dice, y también me desvié un poquito, hermanos, perdón, en capítulo 2, versículo 10 en adelante. Dice ahí, pero Dios nos las reveló. Está hablando vamos a leer el 9 para que tengamos contexto. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, dice. Pero Dios, dice, oiga bien, nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos las cosas, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Ya? Pero entonces, ¿cómo así dice usted? ¿Ya? El Señor Jesucristo lo fue muy claro y dijo, escudriñad las Escrituras, porque en ella os parece que hay vida. ¿Ya? Escudriñando, ¿ya? Y cuando nosotros escudriñamos, estamos llenándonos de su Espíritu. ¿Ya? Llenándonos de su Espíritu. ¿Por qué? Porque dice que toda palabra ha sido inspirada por Dios. ¿Para qué? Sí, 2 Timoteo 3:16. Toda palabra ha sido inspirada. Y cuando hablamos de inspiración, estamos hablando de su aliento. Y cuando hablamos de su aliento, estamos hablando de su espíritu. Por eso es que aquí quise leer este versículo, porque es muy importante. ¿Ya? Es muy importante porque así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, dice, ¿ya? Entonces, cuando usted y yo tenemos el Espíritu, entonces creemos a lo que está escrito. Si Cristo dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, pues no las vamos a amar, pues. ¿Y cuáles son esas? Dice usted, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, los deseos de la vida, dice, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios dice que éste permanece para siempre, dice. Entonces, ¿qué me hace a mí? ¿Qué me hace a mí creer? Es la esencia de su espíritu que está aquí, miren, hermanos, en su bendita palabra, hermanos. Yo siempre pongo el ejemplo de los discípulos de Berea, porque dice que ellos oían el mensaje y no decían amén, como muchos tienen por costumbre, sino que él venía y escudriñar los rollos, hermanos. Y escudriñar. Al otro día dice que llegan, amén. No solo creemos a tu dicho, dice, a lo que tú nos dices, pues se lo estoy parafraseando, sino que creemos porque lo hemos escudriñado, lo hemos
escudriñado. ¿Y qué quiere decir escudriñar? Dios nos lo ha confirmado por medio de lo que está aquí escrito. ¿Ya? Yo siempre le he dicho, en mi boca, en mi mente, mis ideas no son verdaderas. Pero lo que está escrito aquí, hermanos, esto es lo verdadero. Esto es lo que nos va a hacer encontrarnos con Dios. Esto es lo que nos va a hacer amar más a Dios. Esto es lo que nos va a hacer renovar nuestras fuerzas. Esto es lo que nos va a dar una esperanza. Esto es lo que nos va a aferrar a aquel reino que no es de esta tierra, hermanos. Ya, de eso se trata la palabra del Señor. No se trata de que usted y yo nos involucremos más en esta vida miserable que tenemos, hermanos. ¿Por qué miserable? Usted dirá, pues si con Dios somos benditos, sí, miserable, ¿por qué, hermanos? Porque entre más tiempo estamos aquí, hermanos, esta carne más y más y más quiere de las cosas materiales, hermanos. Por eso es que el Señor Jesucristo dijo que orad sin cesar, porque vuestra carne, tu espíritu está dispuesto, pero vuestra carne es enferma. Así dice la palabra del Señor. Que Dios nos ayude a todos, hermanos. Realmente que Dios nos ayude a todos. Yo solo quisiera terminar con otros versículos más. Ahí está en Hebreos capítulo 1. Usted va a ver algo bien interesante ahí. Y es muy interesante. Con esos dos versículos voy a terminar. Dice capítulo 1, versículo 1 en adelante. Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, a quien sustenta todas las cosas, ¿con qué dice? Con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre de ellos, dice. Entonces, ¿a qué es lo que voy con esto, hermanos? Esto es de reflexionar, hermanos. ¿Tiene usted en su congregación, tienen como primordial la palabra del Señor? No me conteste. Pero usted sí debería dar testimonio de que sí tiene como base la palabra del Señor. Si en la palabra no aparece ahí, imagínese usted que diga usted, hermanos, fíjense que tal día vamos a ir a jugar fútbol. Imagínese usted solo un momento, cierre sus ojos, imagínese usted jugando fútbol a Jesucristo de portero, ¿verdad? Ustedes y de árbitro Judas, ¿verdad? Ustedes, no, hombre, si no está escrito es porque no es así, hermanos. Ya, yo no estoy diciendo que no, a que sea malo ir a echar un partido. No, sí, sí se puede, pues bueno, ¿no? Pero que no sea lo primordial. Lo primordial es Cristo, hermanos, y su bendita palabra. Los extremos son malos, yo lo sé. Los extremos son malos, pero la palabra de Dios es la que nos da el equilibrio. Miren lo que dice ahí en el capítulo 19 de Salmos, capítulo 19, versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón.